Hola, buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de un nuevo día, la oportunidad de alabarle y de conocerle. Y gracias a Dios por esta situación que estamos viviendo que nos permite poner nuestros ojos en las cosas importantes, poner nuestros ojos en nuestra relación con Dios. El día de hoy yo quiero compartir contigo un devocional que yo le he titulado Conociendo a un Dios personal. Está basado en Primera de Reyes, capítulo 17. Déjame primeramente poner el contexto. El profeta Elías, dice la palabra que fue a Sidón, a un lugar cercano de Israel, de donde él era, y se encuentra con una viuda. Yo sé que usted ya conoce esta historia. Se encuentra con una viuda, le pide que le dé de comer, la viuda le dice que sí, pero le dice, ¿sabes qué? En verdad la comida que tengo, o la harina y el aceite que tengo es para preparar una torta para mi hijo y para mí, la vamos a comer y después nos vamos a dejar morir porque estamos en hambre, estamos en una crisis. El profeta Elías le dice, no, confía en mis palabras que Dios hará prosperar, la harina no escaseará y el aceite no terminará. Todos conocemos la historia. Esta mujer cree en las palabras de Elías, hace la torta, se la da a él y empieza a Dios a bendecir su vida de tal manera que dice la palabra que la harina de la tinaja no escaseó y que el aceite de la vasija no disminuyó. Y esa historia ya la conocemos todos, o la mayoría, de cómo Dios provee. Pero después viene una historia muy interesante en el mismo capítulo 17, en el versículo 17 al 24. Le pido que después lo lea. Dice la palabra que esta misma mujer, en esta misma situación, tiempo después, su hijo enferma a tal grado que muere. Y cuando muere este joven, el hijo de la viuda, vemos dos reacciones, y es a donde te quiero llevar el día de hoy. La reacción de la viuda, de la señora, de la madre de este muchacho que había muerto, que había fallecido, y número dos, la reacción de Elías. Vamos a aprender algo muy interesante de sus reacciones. Número uno, dice la palabra en el versículo 18, capítulo 17, dice que cuando enfermó su hija, en el versículo 18, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Dos cosas muy interesantes podemos encontrar aquí. Número uno, la mujer no era del pueblo de Israel, por lo tanto no conocía la ley, no conocía a Dios. Sin embargo, ella sabía que estaba viviendo en pecado. Sidón, el lugar en donde estaban, era un lugar idólatra, totalmente idólatra. De hecho, en ese momento quien estaba reinando en Israel era el rey Acab, un rey de los peores reyes que hubo en Israel, totalmente idólatra. Y el esposo del rey Acab era Jezabel. ¿Sabes tú de dónde era Jezabel? De acá, de Sidón precisamente. Era de este lugar en donde estaba Elías. Entonces era un lugar totalmente idólatra. Esta mujer no conocía a Dios, no conocía la ley, vivía en una cultura idólatra, pero sabía que lo que estaba sucediendo era por su pecado. Lo primero que quiero compartir contigo, esta mujer entendió algo que tú y yo tenemos que entender. La presencia de Dios necesariamente tiene que alejar el pecado de nuestra vida. La comunión con Dios significa no tener comunión con el pecado. No podemos tener comunión con el pecado si queremos tener comunión con Dios. Esta mujer lo entendió. Preguntaba, ¿has venido para traer memorias a mis iniquidades? En pocas palabras, esto me está sucediendo a consecuencia de mi pecado. Pero lo más interesante y segunda lección de la mujer, y que a mí me llama la atención, es que le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? En pocas palabras, ¿por qué me ha sucedido esto? Y si tú te pones a pensar, podríamos decir, oye,
acabas de venir de un milagro de parte de Dios. La harina de la vasija de la tinaja no ha escaseado y el aceite de la vasija no ha disminuido. Dice la Biblia que la mujer tuvo para darle de comer a su familia, a su hijo y probablemente a otras personas. Esta mujer vivió un milagro. ¿Y cómo es que después le dice a Elías: ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? ¿Acaso olvidó el milagro que Dios había hecho con ella? Yo puedo aprender aquí dos cosas. Número uno, la mujer había experimentado los milagros de Dios en su vida, pero todavía no conocía a Dios de manera profunda. Había entendido y había vivido un milagro en su vida, pero no necesariamente había conocido a Dios. Yo he visto algunos posts, seguramente usted los ha visto en Facebook, que dicen algo así como: si después de esta situación no cambiamos o no nos hacemos mejores personas, entonces de nada sirvió. Permítame colgarme de esa frase y ponerlo de esta manera: si después de esta situación tu relación con Dios no cambia, si después de esta situación tu confianza en Dios y tu conocimiento de Dios no cambia, lo has vivido en vano. Dios permitió a esta mujer que lo conociera como un Dios que provee, pero todavía no lo conocía como un Dios personal. Dios te ha permitido conocerlo como un Dios proveedor, como un Dios que te ama, dando la oportunidad de que avances en tu nivel de conocimiento de Él y que tengas una relación más profunda con Dios. Profundiza tu relación con Dios. Permítele que te lleve a un nuevo nivel de conocimiento de su voluntad en ti. Permítele conocerle como un Dios que te guarda y que te cuida. Y esa es la lección que te quiero dar. Elías, a pesar de que era un varón de Dios, a pesar de que era un profeta de Dios y que por su palabra el cielo fue cerrado, todavía no entendía mucho de la voluntad de Dios. Dice la palabra que 3 años después aproximadamente, cuando se presenta con Acab, y usted conoce ese pasaje en el capítulo 18, y cuando empieza a tener una lucha, permítanme decirlo así, con los profetas de Baal, llega un momento que cuando Elías ora para que descienda fuego del cielo, Elías dice: Dios, respáldame, haz que descienda fuego y que todos sepan que yo he hecho esto porque tú me lo ordenaste. Elías entendió en ese momento que él estaba haciendo las cosas porque Dios se las había ordenado, pero cuando estaba con la entendido, no lo había comprendido. Dios lo llevó de un milagro de provisión a un milagro de sanidad, de resucitación, y después lo llevó a un milagro en el cual hizo que cayera fuego del cielo. Dios también a Elías lo llevó de lugar en lugar, de estación en estación, de milagro en milagro. ¿Cuál es el milagro que Dios quiere avanzar en tu vida? Eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Conozcamos a Dios de una manera personal e íntima, como no lo hemos conocido hasta el día de hoy. Y permitamos que esta situación nos lleve a los pies de Cristo. Haz una oración conmigo. Dios, gracias por esta situación. Gracias porque nos permite conocerte. Y nosotros declaramos que tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que trae consuelo a nuestro corazón, tú eres un Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación, Señor, que te conozcamos como Padre de misericordia, como Dios de consolación, como un Dios que y que da confianza a nuestro corazón. Danos confianza, Padre, de que todo esto nos está acercando a tu corazón. En el nombre de Jesús, gracias por lo que tú haces, Dios. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Recuerden, todos los días a las 9 de la mañana nuestro devocional, y el día miércoles 7:30 de la noche nuestro servicio de media semana. Que Dios les bendiga.